Hola, muy buenos días, queridos amigos, queridos familiares, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí, queridos amigos, hoy jueves 27 de julio, estamos aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios junto con usted, al mismo tiempo compartiéndola con usted. Querido amigo, a mí es un privilegio, es una alegría el compartirte cada día el mensaje de nuestro Dios. Vamos a iniciar entonces, queridos amigos, con nuestro estudio del día de hoy. Vaya por su Biblia o póngale pausa al video, vaya con calma por su Biblia y póngase en un lugar cómodo para que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios a través de este video. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, iniciamos con una oración. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y alabado sea su santo nombre. Padre eterno, en esta mañana nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias, oh Dios eterno, por la vida que usted nos da. Gracias por habernos cuidado durante esta noche. Gracias porque podemos despertar un nuevo día, podemos levantarnos de nuestras camas, de nuestro lecho, mi Dios. Gracias, Padre eterno, porque podemos levantarnos para estudiar sus sagradas escrituras en estos momentos. Gracias les damos porque usted nos da el tiempo para estudiar su santa palabra, perdón, para alimentarnos espiritualmente. Gracias, Señor, mi Dios, le damos por todas sus ricas bendiciones. Ahora, Padre, vamos pues a estudiar su bendita palabra. Danos el entendimiento, danos el conocimiento de su palabra, Padre eterno, para que así podamos nutrirnos, podamos aprender nuevas cosas el día de hoy. Padre bendito, en esta ocasión pues le pedimos que su Espíritu Santo se manifieste, que su Espíritu Santo nos llene del conocimiento y en especial a todos mis amigos que están detrás de esta pantalla, mi Dios, de esta pantalla, no sé, un teléfono, celular, un tablet, computadora. Señor mi Dios, no sé quiénes estén ahí detrás de esa pantalla, pero les suplico que usted les llene del conocimiento de la palabra, que es palabra de vida, Padre eterno. Ayúdenos a entender y a comprender su mensaje para que podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Lo suplicamos, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, entonces iniciamos con nuestro estudio del día de hoy. ¿Qué pasó aquí? Jueves 27 de julio. El título: La iglesia, un templo santo. ¿Sí? La iglesia, un templo santo. Dice la primera pregunta: ¿qué conjunto de imágenes destacadas utiliza Pablo en Efesios 2, 11 al 22 para señalar la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia? Vamos a ver qué imágenes destaca Pablo. Vamos al capítulo 2 y ahí iremos comentando, queridos amigos. Capítulo 2, versículo 11 al 22 del libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22. Dice allí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Queridos amigos, aquí vemos qué imágenes presenta el apóstol Pablo, ¿sí? Incircuncisión, o sea, incircunciso, y los de la circuncisión, ¿sí? Eso les hacía dividirse, les hacía era como una señal, ¿sí? De quiénes eran los que estaban circuncidados y los que eran incircuncisos. Los incircuncisos eran los gentiles, los judíos eran los de la circuncisión, ¿sí? Ahora, vemos qué imagen ahí utiliza Pablo. Dice: y acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos
a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos amigos, en aquel entonces, como les decía, no se podían mezclar los gentiles con los judíos. Por eso los judíos pusieron varias leyes, ¿sí? Para que así los gentiles no pudieran mezclarse con los judíos. Dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos, vino a morir en esa cruz del Calvario, para nuevamente hubiera esa cercanía hacia Dios. Y ya no más, como les decía, ya no iba a haber división, ¿sí? Nuestro Señor Jesús vino a poner fin al muro divisorio, ¿sí? Dice el 14, seguimos estudiando, dice el 14, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, aquí el apóstol Pablo toma imágenes que nuestro Señor Jesucristo viene siendo la piedra angular, ¿sí? Y que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los que nos llamamos ser adventistas del séptimo día, o más bien cristianos, todos formamos el edificio bien ensamblado. Dice allí que va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En pocas palabras, queridos amigos, usted y yo formamos templo de nuestro Dios. Somos templo, dice la palabra de Dios ahí en Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros, tanto gentiles, judíos, ¿sí? Todos venimos siendo el templo de Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros le aceptemos, ¿sí? Esas son las imágenes que destaca el apóstol Pablo, ¿sí? Para presentarnos como iglesia de Dios, ¿sí? Para enseñar la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia, ¿sí? Esas son las imágenes de que presenta el apóstol Pablo. Dice, al repasar Efesios 2, recordamos que los versículos del 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús, ¿sí? Eso es lo que muestra. Ahora, mientras los versículos 11 al 22, ¿sí? Que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales al restablecer nuestra relación con Dios, pero
también los horizontales al cimentar nuestras relaciones con los demás mediante la cruz. Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley para profundizar el abismo. ¿Sí? Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Ahí donde menciona que nosotros venimos siendo el edificio hasta formar el templo de Dios. Los gentiles que en otro tiempo excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Todos nos convertimos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Y tenemos el privilegio de vivir en solidaridad con Jesús y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ahora, el uso que hace Pablo en la metáfora de la iglesia como templo en Efesios 2:19 al 22, ¿cómo se compara con los usos de los siguientes pasajes? Ya vimos cómo se compara allí, qué comparaciones, qué imágenes utilizó Pablo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 3:9 al 17. Vamos a nuestra Biblia, 1 Corintios 3:9 al 17. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios. Vemos que hace las similitudes aquí, queridos amigos, pero aquí ya hace un énfasis, ¿sí? Donde dice, somos colaboradores de Dios. ¿Colaboradores en qué, queridos amigos? En que estamos compartiendo o llevamos las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Ahorita, ¿quiénes vienen siendo gentiles? Gentiles vienen siendo aquellos que no han conocido o no han aceptado a Cristo Jesús. ¿Sí? Los que todavía no forman parte del templo de Dios, que también son hijos de Dios. Pero por eso Dios nos ha dado esa comisión, o más bien esa misión de proclamar su mensaje. Seguimos con la lectura. Dice el número 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarascas, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada y a la obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien que es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Queridos amigos, a cualquiera que edifica, ahí se está refiriendo, otro fundamento, sí, que cuando pasa por medio del fuego es probado, es aquella persona que está fundamentando más personas, ¿sí? Que está trabajando en la obra de nuestro Dios. Ahora, aquí dice que si nosotros, dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Sí? De Dios, del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. ¿No sabemos? Ahora ya lo sabemos, queridos amigos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros por eso somos el templo de Dios. Dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo es santo. Sí, porque santo es el templo de Dios, el cual sois
vosotros, queridos amigos. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y cuidado, porque dice aquí que el que destruya, también le destruirá a él. Porque nuestro cuerpo es algo santo. ¿Por qué? Porque es el templo de Dios. Por eso debemos tener cuidado en nuestra alimentación, qué es lo que comemos, qué ingerimos y qué no ingerimos. ¿Sí? Dios nos ha dejado claro qué es lo que debemos comer y qué es lo que no debemos comer. Rapidito, ahí en Levítico capítulo 11, ahí está que nosotros no deberíamos de comer carne, pero ahí nos dice específicamente qué carnes podemos comer y qué carnes no debemos comer. ¿Sí? Y debemos de obedecer a nuestro Dios. ¿Sí? Queridos amigos, hay muchas personas que dicen, bueno, es que esos fueron mandatos para los judíos, o ese fue para el pueblo de Israel pasado. No, queridos amigos, déjenme decirle, miren, por ejemplo, vamos a hablar rapidito de la carne de marrano. Muchos dicen, no, pues eso fue para el pueblo de Israel pasado. Ok, entonces ahorita ya no hiciera daño, si no fuera también para nuestro tiempo. Pero si nosotros nos enfermamos de algo o vamos a tomar un medicamento, ¿qué es lo primero que nos llegan a prohibir? Nos prohíben la carne de marrano. ¿Por qué será, queridos amigos? Porque la carne de marrano es dañina, ¿sí? Y los científicos han encontrado que tienen más de 100 enfermedades, o más bien provocan más de 100 enfermedades esa carne. ¿Es mala o no, queridos amigos, entonces? Entonces, ¿ese mandato fue para el pueblo de Israel pasado o sigue siendo vigente? Sigue siendo vigente, queridos amigos. Porque si fuera en aquel entonces, nomás para aquel entonces, en aquel entonces nada más hiciera daño, pero ahora no hiciera daño. Y muchos dicen, ah, pues yo la como y hasta ahorita sigo vivo. Bueno, ok, pero queridos amigos, no luego le va a hacer daño en el proceso, con el paso del tiempo es donde viene haciendo daño. Entonces, queridos amigos, ya entendimos que nosotros debemos de cuidar este cuerpo porque este cuerpo no es nuestro, le pertenece a Dios, porque ahí es donde mora el Espíritu de Dios. Ahora vamos a estudiar rapidito segunda carta a Corintios 6:14 al 7:1. 6:14. Capítulo 6, versículo 14 de segunda carta a Corintios. Dice, no unáis en yugo desigual con los creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, ya no tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Queridos amigos, entonces, ya vimos aquí que no nos debemos de juntar con yugo desigual, porque a veces por eso vienen los conflictos, cuando no nos entendemos, o quizás cuando estamos conviviendo con personas que son incrédulos, o sea, que no creen en Dios, o personas que tienen sus ídolos.
¿sí? Chocamos, hay roces, y eso no es bueno para un cristiano. Ahora, vamos a primera carta de Pedro 2, 4 al 8. Primera carta de Pedro 2, 4 al 8. Dice el 4, acercándoos a él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para un ser sacerdocio, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por esto contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y que cree en él jamás, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor, pero los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Queridos amigos, vemos aquí, nuevamente nos hace ver que la piedra angular viene siendo nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros también somos esa piedra viva si es que permanecemos hacia nuestro Dios. Por eso dice, ¿cómo se compara los ¿Cómo se compara los usos de los siguientes pasajes? Ya vimos, queridos amigos, como la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Si antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, ahora no solo tienen acceso, sino además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu. En pocas palabras, todos los gentiles ya formamos parte del edificio del templo de Dios. Nosotros, por eso dice el apóstol Pablo, nosotros venimos siendo esa piedra viva. ¿Sí? ¿Con qué se construye un muro, queridos amigos? Con roca, con piedra. ¿Sí? Y nosotros venimos siendo esa piedra viva. ¿Sí? Por eso vemos qué similitudes hay en estas imágenes. ¿Sí? Los autores del Nuevo Testamento emplean la metáfora del templo para visualizar la santidad de la iglesia, el rol de Dios en la función y el crecimiento de la iglesia y la solidaridad de los creyentes dentro de la iglesia. La metáfora se utiliza junto con el lenguaje biológico, ¿sí? Donde el templo va creciendo y el proceso de construcción a menudo se acentúa, ¿sí? Ustedes también son edificados juntos. En lugar de una imagen estática, la iglesia puede reconocer su identidad como el templo del Dios viviente. ¿Sí? Dice 2 Corintios 6:16. Vamos rápidamente. 2 Corintios 6:16. Dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermosas palabras, queridos amigos, nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Que nosotros somos templo del Dios viviente.
y que de aquí en adelante nuestro Dios habitará con cada uno de nosotros. ¿Sí? Él será para nosotros nuestro Dios, ¿sí? Y nosotros seremos para Dios su pueblo. Qué hermosas palabras, queridos amigos. Vemos cuánto amor tiene nuestro Dios para con su iglesia, para con sus hijos. ¿Sí? Ya que en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo, estábamos lejos, estábamos sin esperanza y sin Cristo. Pero ahora, queridos amigos, por la obra que vino a realizar nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, ahora tenemos acceso al Padre y nosotros ahora somos parte de su pueblo. Dice que nosotros ahora somos su templo. Qué hermosas palabras, queridos amigos. Algo que no merecemos porque nosotros somos seres imperfectos, somos pecadores. Pero vemos que nuestro Dios nos presenta a nuestro Señor Jesús santos ante la presencia del Dios Padre. Somos santos, somos un templo, dice, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Que esas palabras, queridos amigos, les motive, por si usted quizá no ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, que esas palabras le motiven para que tome una decisión buena y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo o amiga que me escucha. Terminemos con una oración. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted, Padre Eterno, para darle las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Gracias, gracias, Padre Eterno, porque una vez más nos habla. Y ayúdanos, Padre, a que podamos obedecer su voz. Ayúdanos a cuidar este cuerpo que le pertenece a usted, porque aquí es donde mora su Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno, por tomar este cuerpo y hacer de él un templo suyo. Gracias, Padre Eterno. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando firmes y fieles hacia usted. Cuida de cada uno de mis amigos, mi Dios, que quizás no ha tomado su decisión, pero al escuchar estas palabras se ha de quedar meditando. Que su espíritu trabaje en su corazón y en su mente, Padre. No los abandones, no los dejes solos, Padre Eterno. Sabemos, Padre Eterno, de antemano que usted ama a todos sus hijos, porque todos los seres humanos, todos somos hijos suyos. Padre Eterno, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos. Padre, lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Espero también pueda compartirlo, queridos amigos, en sus redes sociales, sus amistades, sus contactos. Comparta este video, querido amigo o amiga que me escucha. También si puede darle like para que sea más visible este canal. ¿Sí? Le agradeceré mucho y igual como siempre todos los días, le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.